descuidar nuestra salvación. Y hago una aclaración de una vez. No voy a hablar de que si la salvación se pierde o no se pierde. O sea, está enfocada de manera diferente. Vamos a ver, primero que todo, un breve repaso muy rápido sobre lo que es la apostasía, que en una ocasión vimos este tema. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es apartarse de la fe, abandonar la fe, alejarse de las cosas de Dios. ¿Sí? Pero entonces, por ahí leí una declaración que dice: apostasía es el abandono y el rechazo deliberado, o sea, un rechazo consciente de la fe. O sea que el que apostata lo hace conscientemente, deliberadamente, voluntariamente. Se aparta de la fe. Y vamos a ver también cómo puede haber dos grupos de cristianos. Pero entonces, dejémoslo a su debido tiempo. Vamos a ver primero esta diapositiva, porque el tema es un poco largo y quiero correr un poquito. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que ya lo conocemos muy bien, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán ¿a quiénes? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que para los últimos tiempos, o sea, en los tiempos que estamos, algunos se alejarán de las cosas de Dios y comenzarán a prestarle atención ¿a quiénes? A espíritus engañadores. Esto de espíritus no se refiere a demonios, ¿no? Se refiere a personas, o sea, predicadores o falsos maestros que enseñan ¿qué? Falsas doctrinas. Buenos días. Y siguen a doctrinas de demonios, o sea, la palabra doctrina, ¿qué quiere decir? Enseñanza. Doctrinas de demonios quiere decir enseñanzas de demonios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá o llegará el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir que no sufrirán la sana doctrina? O sea que llegará el tiempo, o sea el tiempo en el que estamos, cuando no soportarán, no van a tolerar la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, no van a soportar la sana doctrina, ¿sí? Sino que se van a buscar, o se van a rodear de maestros de acuerdo a sus pasiones y malos deseos. Recuerden que la palabra concupiscencias quiere decir las pasiones y los malos deseos. Pero hay una versión que dice: se buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Entonces van a determinada iglesia o a determinadas predicaciones donde les van a hablar de lo que ellos quieren oír, por ejemplo, de dinero, de que eres el campeón, de que vas a tener éxito, de que vas a tener viajes por montones, y entonces les enseñan eso y ellos van a esas predicaciones que son más que todo de tipo motivacional. Pero el versículo 4 es el que dice lo más importante, dice: y apartarán sus oídos ¿de qué? De la verdad. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. Repito, apostasía es ¿qué? El alejarse, el apartarse de las cosas de Dios, de la fe. Entonces ellos apartarán sus oídos de la verdad, o sea, apostasía, y se volverán a las fábulas. Otras versiones de la Biblia dice: se volverán a los mitos o harán caso a toda clase de cuentos e historietas. Bueno,
La apostasía, muchos dicen que un cristiano no puede apostatar. O sea, dicen que un cristiano verdadero no se puede alejar de la fe. Pero si nosotros le ponemos un poquito de lógica a la definición de apostasía, ¿cómo dice? Que apostasía es el abandonar la fe, ¿cierto? Si abandona la fe es porque ¿qué? Porque antes tenía la fe, ¿ya? Entonces un pecador, o sea, un inconverso, alguien que no cree en Dios, alguien que no tiene a Dios en su vida, pues no puede apostatar porque él no tiene fe, no puede abandonar algo que no tiene. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, la sola definición de apostasía se está refiriendo a los creyentes. Que quede muy claro eso. Bueno. Continuemos rápidamente. Vamos a ver varios textos sobre lo que es la apostasía, para que quede bien claro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que nadie los engañe de ninguna manera. Porque ese día no vendrá. ¿Cuál día? No, ese día no vendrá, o sea, el día del Señor, o sea, el día del regreso del Señor. Ese día no vendrá sin que antes, o sea, primero, venga ¿qué? La apostasía. Y se manifieste, o sea, revelado el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado o hijo de perdición? Satanás. El anticristo. ¿Sí? El anticristo, pero eso ya es otro tema. Entonces, el regreso del Señor no ocurrirá sin que venga primero ¿qué? La apostasía. O sea, como estamos ahorita, que mucha gente, muchos cristianos se están alejando de la fe, se están apartando de las cosas de Dios. O sea, eso es algo para mí de verdad grave. Primera de Timoteo 6, del 20 al 21, dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda es cuida, ¿no? Cuida bien lo que se te ha encomendado, lo que Dios te ha confiado, evitando las pláticas profanas sobre cosas vanas, mundanas y necias, y las palabrerías, las pláticas profanas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿ya? La cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Paremos ahí. O sea, evita las discusiones mundanas y necias en que a veces nos ponemos, ¿no? Y el falsamente llamado conocimiento de la verdad. Dice, la cual, el versículo 21, o sea, esa falsamente llamada ciencia, algunos profesaron. ¿Qué quiere decir algunos profesaron? Que algunos abrazaron, algunos se agarraron de ahí y se desviaron de la fe. ¿Cómo se llama eso de que se desviaron de la fe? Apostasía, correcto. Que la gracia sea contigo, amén. Más claro, como yo lo evita a los que hablan tonterías que no vienen de Dios y que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto, pero no lo es. Al aceptar ese conocimiento, entre comillas, que supuestamente es verdadero, algunos se han desviado de la fe. Gálatas 1:6. Estoy maravillado, dice Pablo, estoy asombrado de que ustedes se hayan alejado tan pronto del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy asombrado de que se hayan alejado tan pronto del que los llamó. ¿Quién los llamó? Dios, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea, no el evangelio verdadero, ¿cierto? Sino se van tras de un evangelio diferente. Hoy está ocurriendo eso, un evangelio engañoso. Y dice, se hayan alejado tan pronto, o sea, apostasía.
Juan 6, versículos 64 y versículos 66. Primero 64 y 66. Dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía, o sea, conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar, el que lo iba a traicionar. Acuérdense que Jesús tiene lo que se llama ¿qué? La omnisciencia. Y Él sabe todo desde antes de que ocurra. Él sabe todo, mejor dicho. Y la presciencia, que hace parte de la omnisciencia, es que tiene el conocimiento previo, ese conocimiento anterior de las cosas antes de que ocurran. El versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, está hablando de discípulos, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ese volvieron atrás es recaer, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Volvieron atrás, o sea, recayeron, o se apartaron, o le volvieron la espalda a Cristo y ya no andaban con Él. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. Y quiero que el concepto quede muy claro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, en Israel, o sea, causas de apostasía, ¿no? ¿Qué lleva a la gente a apostatar? Estamos viendo. En Israel, o sea, en el pueblo judío, también hubo falsos profetas, tal como habrá también falsos maestros entre ustedes. O sea, en la antigüedad había falsos profetas. Hoy hay ¿qué? Falsos maestros. Ellos, esos falsos maestros, les enseñarán con astucia herejías destructivas. ¿Qué son herejías? Las herejías, sí, son doctrinas falsas, son falsas enseñanzas, esas son las herejías. Y hasta negarán al Señor quien los compró, pero esto provocará su propia destrucción repentina. O sea, muchos predicadores hoy en día están enseñando doctrinas falsas, ¿cierto? Y hacen que la gente se desvíe, porque les están enseñando un mensaje falso. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas, habrá muchos que seguirán a esos falsos maestros y seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros, de estos falsos maestros, se hablará mal del camino de la verdad, o el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué dice que se hablará mal del camino de la verdad? Porque cuando hay falsos maestros, esos predicadores que están enseñando falsedades, en televisión, por ejemplo, sale hablando falsedades. No digamos de nosotros los cristianos, pero gente que no es cristiana ve eso y dice, mire esas enseñanzas, ¿eh? O ve todas las cosas que algunos predicadores hacen y empiezan a hablar mal de la verdad, ¿ya? E incluso entre los mismos cristianos comenzamos a hablar mal, a criticar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, así que ustedes, amados, en otras versiones de la Biblia dice, queridos hermanos, sabiendo esto de antemano, o sea, ustedes ya lo están sabiendo de antemano, ¿cierto? Ya lo conocen. Dice, guárdense. ¿Qué es ese guárdense? O sea, cuídense. Correcto. Estén en guardia. Manténganse alerta. No sea que al ser arrastrados o desviados por el error de los inicuos, o por el engaño de los malvados, o por el engaño de esos falsos maestros, como dicen diferentes Biblias, caigan ¿de qué? De su firmeza. O sea, caigan de su firme posición y su fe se debilite y dejen de creer firmemente en Dios, dice en otra versión. O sea, al ser desviados por esos errores, caigan de su firmeza, sean desviados. Eso es apostasía.
Más bien, dice el versículo 18, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, o para siempre. Amén. Mateo 24, versículos 12 y 13. Ya vamos a entrar en el tema. Mateo 24, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿se qué? Se enfriará. Aquí en Mateo 24 está hablando de los últimos tiempos, está hablando proféticamente, está hablando de profecías que iban a suceder para los últimos tiempos. O sea, estaba hablando de que en estos tiempos la maldad se multiplicaría. ¿Y lo vemos o no lo vemos? Sí. Cada día hay más aumento de la maldad. O sea, aumentará tanto la maldad que el amor de muchos se enfriará. O sea, la mayoría de las personas dejará de tener amor hacia los demás. Eso se ve, ¿no? Pero lo principal es que perderán el amor. ¿Por qué? Por las cosas de Dios. Y eso se ve, ¿no? La gente cada día cree menos en Dios. O sea, hay personas que no quieren ni que se les hable de Dios. Les molesta. Esa palabra maldad viene del griego anomia. Anomia. A quiere decir sin, y nomia viene de nomos, que significa ley. O sea, anomia quiere decir sin ley. O sea, como estamos hoy en día. Hoy estamos sin ley. La gente por eso hace lo que quiere, porque sabe que no hay justicia, no hay ley, no hay nada. Entonces se está cumpliendo perfecto eso. Y mire lo que dice el versículo 13. Pero el que persevere, o sea, el que resista, el que se mantenga firme, el que permanezca, esa palabra es clave, permanecer hasta el fin, ese será salvo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Otro ejemplo de apostasía, dice, porque Demas me ha desamparado. Eso quiere decir, Demas me ha abandonado. ¿Quién era Demas? Si el Pablo está diciendo me abandonó, es porque estaba con Pablo. O sea, era un creyente. Insisto en eso porque es que créanme que hay predicadores que dicen que un cristiano no puede apostatar. Claro que un cristiano puede apostatar, un verdadero creyente puede apostatar. Y me ha desamparado, ¿por qué? Por amor a este mundo, porque ama las cosas de este mundo. O sea, todo eso que ya hemos hablado muchas veces, el mundo, o sea, la carnecita es atraída por el mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente, se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, Demas, mucho amor por este mundo, ¿no? Pero acuérdense que primera de Juan 2:17 dice, pero el mundo ¿qué? Pasa. Y también sus deseos, ¿no? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdense que ya hemos mencionado que hay que perseverar, que hay que resistir, que hay que mantenerse firme, que hay que permanecer. Bueno. Mateo 24, 24. Para los últimos tiempos es esta profecía, ¿cierto? Dice, porque se levantarán falsos cristos, o sea, surgirán falsos mesías y falsos profetas, o sea, falsos maestros, que harán grandes señales. ¿Qué son señales? Correcto, milagros. Que harán grandes señales, o sea, milagros, y prodigios, o sea, maravillas, de tal manera que engañarán, o para engañar, de ser posible, aún a los escogidos, a los elegidos. O sea, aquí está hablando de dos cosas. Nosotros vemos que hoy en día hay muchos predicadores que salen y eso hacen el show completo. No todos, pero hay unos que salen y hacen el espectáculo completo y hacen milagros, hacen maravillas ahí. Bueno,
Pero una aclaración muy importante. ¿Y eso sí será verdad? Entonces... Voy a aclarar eso. No quiere decir que el que haga todas esas cosas es del Señor. El enemigo también puede ser. Los demonios también pueden hacer prodigios y milagros. O sea, no estoy hablando que todos, ¿no? Hay gente que es del Señor y que hacen milagros y tienen dones y todas las cosas. Pero digo que no todos son del Señor, mejor dicho. ¿Ya? Sí. Son verdaderos cristianos. ¿Cómo así? ¿Sí? Porque ¿cuál es el texto que dice? Donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me preguntarán ¿qué? Muchos me dirán en aquel día ¿cómo? En tu nombre. En tu nombre hicimos milagros y en tu nombre hicimos muchas cosas y tal. Y el Señor les dirá, nunca los conocí. ¿Sí? Por eso en otro lugar de las Escrituras dice también, que hay que probar los espíritus para ver si estos vienen de Dios o no vienen de Dios. Porque lo mismo, Satanás se viste de ángel de luz, Sí. y se viste también de religión, ¿no? Entonces nosotros debemos crecer en ese discernimiento y pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para ver si las enseñanzas que estamos recibiendo son verdaderamente bíblicas. Gracias. Entonces, pero dice, otros predicadores dicen que un verdadero cristiano, un verdadero creyente no puede ser engañado. ¿Sí? Entonces uno tiene que mirar en la Biblia, uno debe dejar de creerle a tantos, ¿sí? No me crean ni a mí, en la Biblia, lo que diga la Biblia. Dice, de tal manera que engañarán, de ser posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos, a los elegidos, o sea, a los verdaderos hijos de Dios, los puede engañar. Bueno, y aquí sí vamos a entrar entonces en el tema principal. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, y empiezo a comentar sobre esto. Hebreos 6 del 4 al 6. Yo creo que lo más controversial que hay en la Biblia. Eso ha originado discusiones, debates, peleas. Uno ve en las redes sociales, en Facebook, un grupo peleando con otro grupo por Hebreos 6, del 4 al 6. Pero es que lo que le asombra a uno es que a veces hasta se insultan cristianos que por defender lo que está en Hebreos 6, 4, 6, cada uno defendiendo lo suyo, se insultan con vulgaridades de grueso calibre. O sea que esto hay que ponerle muchísima atención. Hebreos 6, versículos 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o del mundo venidero, dicen otras, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Ya? Porque están o estarían crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Empezamos a analizarlo. Es que la mayoría no, hay un grupo de personas que dicen que este Hebreos 6, 4 al 6 no se refiere a cristianos, no se refiere a verdaderos creyentes. Y hay otro grupo que dicen que sí son creyentes. Entonces lo que uno tiene es que mirar qué dice la Biblia. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué quiere decir iluminados? O sea, que recibieron la luz del entendimiento y conocieron la verdad. O sea, esos son iluminados. O sea que
tuvieron la luz espiritual, fueron alumbrados de manera espiritual. Eso quiere decir iluminados. Segundo, dice que gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? La palabra don, ¿qué significa? Correcto, regalo. O sea que gustaron del don celestial. Gustaron, ¿qué quiere decir? Eso viene de una palabra que significa saborearon, probaron. Es como cuando dicen en los supermercados: ay, mire, le damos una degustación para que la pruebe. Sí, o sea, degústenla, gústenla. Entonces, que gustaron, o sea, saborearon, probaron el regalo celestial, el regalo del cielo, el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? El Espíritu Santo. ¿El regalo de Dios cuál es? La salvación. Correcto. ¿Vio? No tuve que explicar mucho. La salvación. Que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, participaron o hicieron parte del Espíritu Santo, estuvieron ligados o unidos al Espíritu Santo, ¿cierto? Y asimismo gustaron, otra vez saborearon, probaron la buena palabra de Dios, o sea, saborearon el maravilloso mensaje de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, gustaron también o probaron los poderes del siglo venidero o del mundo venidero, dicen las versiones actuales. O sea, probaron el poder de Dios e incluso pudieron tener ese poder de Dios, ¿cierto? Bueno, son 5 cosas que nos están diciendo que se está refiriendo a cristianos o a gente que no es cristiana. A cristianos, porque fueron iluminados, recibieron la salvación, tuvieron el Espíritu Santo, ¿sí? Probaron la palabra de Dios, saborearon la palabra de Dios y conocieron el poder de Dios. ¿Ya? Cristianos. Y recayeron. Tuvieron todo eso y recayeron. O sea, se volvieron atrás, volvieron a caer y se apartaron de Dios. Apostasía. Si no fueran cristianos, un pecador, ¿de qué recae? Que él está allá abajo siendo pecador. ¿Cómo recae, cierto? Es decir, recae es porque se está refiriendo a alguien que estuvo en los caminos de Dios y recayó, se volvió atrás, apostató. Dice, es imposible que sean, ¿qué? Esos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, es imposible que se arrepientan y otra vez sean renovados. Otra versión dice, es imposible renovarlos otra vez. Otra versión de la Biblia dice, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque están crucificando de nuevo, o estarían crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, o sea, exponiéndolo a la burla de todos, exponerlo a la vergüenza pública. Entonces yo sé lo que están preguntando. Uy, ¿cómo así? Entonces, ¿ve? Ya le di la cara. Sí. Entonces si yo, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo personal. Todos saben que yo fui un gran pecador, borracho, parrandero y jugador, como dicen. Y entonces comencé mi vida cristiana hace 18 años. ¿Sí? Tú podrías... No la pauses. Ya va. Dile que es que hicimos un convenio con el pastor y que yo podía hacer hasta 10 para la